en el Istmo. Está ubicado en Habacuc 3:2. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y se ha hablado muchísimo de esto, maestro, porque pastores han ido predicando estos últimos tiempos que la iglesia del Señor va a recibir la doble porción del Espíritu Santo, el manto de no sé de quién, va a haber un reavivamiento de la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos, porque así lo declara Habacuc 3:2. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Ok, Habacuc 3:2, como bien lo dijo el pastor Hans hace un rato, hay textos y sobre todo en los profetas, donde lo que estamos leyendo es completamente, enteramente para la nación de Israel. Lo vimos hablando de Malaquías, que todo es para los sacerdotes que habían cambiado en pluma mentirosa la ley de Dios que le había dado a Moisés. Habacuc 3:2 habla exactamente casi el mismo contexto. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gloria al Señor que el Espíritu Santo mismo viene alineando los textos que hemos hablado. Acabamos de hablar, compartir con ustedes algo muy concreto y específico acerca de Mateo 24, Mateo 25, que habla del fin. Hablamos de Mateo 24, donde habla del cuerpo muerto, y ahí estarán las águilas, como lo remitimos a Isaías 63, 1, 2 y 3, y como Apocalipsis confirma absolutamente todo. Estábamos mirando hace un rato de que se estaba relacionando todo el contexto, Mateo 24, Isaías 63, Apocalipsis 19, a la ira, a la batalla de Armagedón, a tribulación y gran tribulación. Y en el contexto de Habacuc 3, al final del texto dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Cuál ira? ¿No dice la palabra de Dios que nosotros somos salvos de la ira? Que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que antes éramos por naturaleza hijos de ira, como los gentiles. Todos los textos los tengo en mi espíritu, porque la palabra de Dios es clara en cuanto a que la iglesia no atravesará tribulación y gran tribulación. En cuanto a la ira de Dios, en cuanto a los juicios de Dios, en cuanto a la terminación de la maldad, no nos corresponde a nosotros, por la voluntad de Dios. Y los que no sepan defender el arrebatamiento de la iglesia, váyanse preparando, porque están saliendo todo tipo de ataques. En Habacuc 3, oh Jehová, aviva tu obra. En un mensaje aplicativo yo puedo utilizar esto muy rápidamente. No quiero ser tan radical, pero el avivamiento que se le pide a la iglesia no es el avivamiento que nos han predicado de que viene un gran avivamiento, viene un gran avivamiento. El avivamiento es individual, es personal. Una obra por sí sola, un líder que esté bien dirigido, bien motivado y lleno del Espíritu Santo, un líder, un pastor, una iglesia, una congregación, puede generar ella, por su rectitud, por su devoción, por su amor, esa iglesia puede generar un gran avivamiento en un país, en un pueblo, en una nación. Pero el hecho de que venga mundialmente un gran avivamiento en todas las naciones, eso no es bíblico, hermano. Amén. El avivamiento mundial, global, con mucha más fuerza cae esa doctrina en este tiempo donde estamos viendo el confinamiento, iglesias cerradas por el COVID-19, donde casinos se abren, clínicas de aborto se abren, lugares de juego y de ocio se abren, discotecas se abren, pero la iglesia del Señor todavía la tienen limitada y en algunos estados de los Estados Unidos todavía no se pueden abrir. Entonces, hermanos, ¿cuál avivamiento? Si lo que estamos viendo
en este momento a nivel mundial es el comienzo apenas de lo que ha de venir. Porque el enemigo de las almas viene contra la iglesia y contra su pueblo, porque somos nosotros la sal de la tierra, la luz del mundo, los únicos que tenemos el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo. Nosotros somos los únicos que podemos, por el Espíritu Santo y la palabra, reconciliar al mundo con Cristo ante el Padre. El ataque es a nosotros, es a la iglesia, es al cuerpo de Cristo. Y se ve la presión que hay sobre la iglesia, o no es así. Estoy hablando cosas mías, o no lo estamos viendo en carne propia en este momento a nivel mundial. ¿De cuál avivamiento global entonces me están hablando? ¿Por qué entonces tomamos Habacuc 3:2 para decir que el Señor va a traer un gran avivamiento? Pablo le dijo a Timoteo: aviva la llama del don que está en ti. ¿Por qué? Porque el avivamiento en este momento sí hay, pero es un avivamiento personal. Cada individuo, cada iglesia, cada congregación que quiera hacer las cosas bien, que quiera hacer la voluntad de Dios, que quiera agradar a Dios, que esté dispuesta a padecer por causa del evangelio, va a salir y puede generar un avivamiento de su local, de su iglesia, de su pueblo, de su provincia. Pero hablar de un avivamiento global no es así. ¿De qué avivamiento está hablando Habacuc 3:2? Le está hablando a la nación de Israel y le está hablando en el momento específico de que después de la abominación desoladora, cuando el anticristo cause la abominación desoladora, la desolación, y que se coloquen esos sacrificios inmundos, pero es mucho más que un sacrificio de un cerdo, es desolación, destrucción, como lo enseñamos aquí. Cuando el pueblo de Israel se le quite la venda de los ojos, cuando ellos puedan ver claramente, comienza el avivamiento del pueblo de Dios, hablándole específicamente a la nación de Israel. Habacuc se está refiriendo al despertar, al quitar del velo que la nación de Israel tiene puesto. Hermano, ¿de qué me está hablando? De Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice así el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 3:15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, hablando de la nación de Israel, no de la iglesia. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, hablando de la nación de Israel, no de la iglesia. Y es donde aparece el versículo: porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Usted se está dando cuenta para quién es ese texto? Usted se ha dado cuenta ahora por sí solo para quién es el texto, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En la hilación del pensamiento me está hablando del momento en que el pueblo de Israel será avivado, donde el velo se les quitará de los ojos a ellos. Porque hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Cuándo será eso? Cuando la abominación desoladora se ponga y se confirma con el profeta Daniel, capítulo 11, versículo 30, 31 y 32. Y es donde comienza la gran persecución de la que mencionamos en Mateo 24, 16. Los que tienen oportunidad de apuntar van a sacar cosas tremendas aquí. Habacuc 3:2 no se puede aplicar para un gran avivamiento global. Lo que la palabra de Dios nos marca para el fin de los tiempos, antes del arrebatamiento, es apostasía. Es apostasía. No se habla de un avivamiento global. Vamos, por favor, ya que estamos en el asunto, vamos a entregarlo completo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 en adelante. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hablando del inicuo, el anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Me salté el versículo que tenía el tema apostasía. El 3, segunda de Tesalonicenses 2:3, disculpen, esto es orgánico, aquí nosotros no traemos ninguna batería. El pastor Han pregunta y nosotros buscamos. Segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía, degradación, es lo que se registra en la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia tibia, enriquecida, que no tiene ninguna cosa necesidad. Apostasía. Entonces, Habacuc, capítulo 3, versículo 2, no puede tratarse ni sacarse de su contexto y decir que viene un gran avivamiento global. El avivamiento del que habla Habacuc es del despertar de la nación de Israel, del quitar del velo del que habla el apóstol Pablo, que acabamos de leer. De ese avivamiento es el que está hablando Habacuc, del que recibirá la nación de Israel para atravesar la segunda parte de la gran tribulación y después ver quiénes y no entrarán al milenial, que son las vírgenes prudentes. Amén. Mis amados hermanos, dejemos de ya mentir al pueblo del Señor como pastores líderes, no sé, que se viene un gran avivamiento global, mundial, un gran avivamiento estelar. No hay tal cosa. El avivamiento lo vive uno mismo buscando la presencia del Señor, estudiando, compartiendo, haciendo una interpretación correcta. Más que todo, y bueno, lo que siempre creo que todos los predicadores decimos, Dios no quiere solamente oídores, sino hacedores de su palabra. Cuando uno hace vida a la palabra del Señor en su vida, ahí es donde surge el avivamiento personal. Y ese espíritu que se derrama, esa unción sobre nosotros, que se derrama, se contagia a los demás. Ese es el avivamiento. No es que viene un avivamiento como lo declaran muchísimas personas. Dejemos de crear esos emocionalismos. Amén. Vamos a ir con un texto, maestro. Que la llama de tu altar venga hoy y purifique mi espíritu.